Esta mañana le damos la bienvenida al anciano que preside nuestra iglesia Verbo Amatitlán, Ángel Contreras. No te pierdas esta gran bendición que Dios tiene preparada para ti. Es un gusto poder saludarlos a todos. ¿Cómo están? Qué bueno, mis hermanos, qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Bueno, el día de hoy, pues tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema y le he puesto como título una relación con Cristo, cómo ser un verdadero discípulo. En 1992 fue fundada la iglesia, escuche bien, presleiteriana, no presbiteriana, presleiteriana. Solo escucho todavía un poco de eco, Michael. Presleiteriana, escuchó bien, presleiteriana. Y para ser parte de esta organización, usted debe de creer en Elvis Presley, el rey del rock and roll, que no ha muerto, dicen por allí. Y según ellos, no murió, sino que trascendió su cuerpo físico, y es por eso que es posible que algunos supuestamente lo puedan ver en un supermercado, lo puedan ver en un centro comercial, en un parque de diversiones, etc. Para ser un fiel presleiteriano, se debe mirar hacia Las Vegas una vez al día, se debe peregrinar al menos una vez al año a la casa donde vivió Elvis Presley, hasta donde supuestamente vivió hasta su muerte. Y un presleiteriano debe tener siempre a la mano los 31 productos que el rey del rock and roll tenía en su refrigerador. Es común para un presleiteriano vestirse como Elvis Presley. No sé si ha visto usted en algunos, ¿verdad?, documentales, ¿verdad?, en algunas noticias. Deben de cantar como Elvis y deben de intentar imitarlo al difunto artista. Todo el que hace todo esto es un verdadero seguidor de Elvis Presley y es parte de la organización presleiteriana. Ellos no solo admiran la música de Elvis Presley, sino que van un paso más allá. Se han convertido en personas apasionadas y fervientes seguidores. Pero también hay otras iglesias similares. Está la iglesia Jedi. La iglesia Jedi son los seguidores de la Guerra de las Galaxias. También está la iglesia maradoniana, que son los seguidores del famoso Diego Armando Maradona. Y todos estos no son solo admiradores o fans, ¿verdad?, de alguien más, sino que son fervientes seguidores de las cosas y de las ideas que ellos profesan. Y así pudiéramos mencionar a un montón de organizaciones parecidas a esta. Hace muchos años atrás también hubo una organización que todavía está, creo yo, funcionando, y son los famosos Creciendo en Gracia. Creo que todos escuchamos de esa secta, ¿verdad?, y de las herejías que muchos de ellos dicen. Si usted desea ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿quiénes desean ser verdaderos discípulos de Jesucristo? ¿Sí? Bueno, si usted desea ser un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de vivir como Cristo, debe de imitar a Cristo, debe de anhelar seguir y desear cumplir con todos los mandamientos de Jesucristo, así como estos fanáticos de estas organizaciones lo son. Muchas veces nosotros somos, no llegamos a ese punto, no del fanatismo, pero sí de esa búsqueda y relación con Cristo como lo tienen otros que lamentablemente siguen a simples hombres. Vivimos muchas veces por emoción y no por convicción. Demanda
que tengamos cambios significativos en nuestra vida. No solo asistir a una reunión, porque muchas veces asistir a una reunión simplemente se convierte en un acto religioso. Tiene que ver con una relación que usted debe tener con Dios todos los días. ¿Cuesta amar al prójimo? ¿Sí o no? Cuesta. ¿Cuesta amar al cónyuge? ¿Sí o no? Sí, algunas veces cuesta. Y la persona que usted más ama es la persona que más lo puede dañar. Porque cuando usted ama mucho a alguien y esa persona le falla, entonces duele. Si usted conoce a alguien, es un conocido, y le falla, bueno, qué tristeza, ¿verdad? Pero no le pone tanto sentimiento. Pero cuando es una persona muy cercana, entonces nos lastima. Por eso debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y este debe ser el pan de cada día, porque constantemente nos ofendemos. Debemos aprender a servir, debemos aprender a obedecer a Dios. Sin embargo, muchas veces usamos expresiones como yo sirvo, pero no me hablen de perdonar. O yo vengo a la iglesia, pero no me hablen de diezmar o de ofrendar o de ser generoso. O yo alabo dentro de la iglesia, pero no me hablen de ir a evangelizar o de andar cargando una Biblia bajo el brazo, que de ahora casi nadie usa una Biblia de papel y todos usamos nuestros teléfonos, y no estoy en contra de eso. Lo importante es que usted la lea. Entonces nos convertimos muchas veces en creyentes, pero no en discípulos. Todos nosotros somos creyentes, y quien define si realmente somos discípulos de Cristo es Dios, porque eso depende de nuestra relación con Dios. ¿Qué se requiere entonces para ser un verdadero discípulo de Cristo? Bueno, en Lucas capítulo 9, verso 23, si usted me acompaña, por favor, y si me hacen favor de poner la presentación, porque no miro nada, gracias. Y ahí estamos. Bueno, Lucas 9, 23 dice: y decía a todos, este es un texto que nos deberíamos de aprender de memoria, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces lo sabemos, pero no lo practicamos. Y en este texto hay 5 cosas que caracterizan a un verdadero discípulo de Cristo. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, entonces tiene que hacer estas 5 cosas, por lo menos para empezar. Para ser un verdadero discípulo de Cristo se requiere una convicción personal. Si alguno quiere venir en pos de mí, la Nueva Versión Internacional lo traduce como: si alguien quiere ser mi discípulo. Si alguien quiere ser mi discípulo, una convicción personal. El alpinista está convencido de que lo que quiere es lograr la cima de la montaña. Entonces no le importan los obstáculos. Yo no sé si usted sabe, pero muchos de los que suben al Everest, cuando van subiendo, van encontrando los cadáveres de los que iban hacia la cima y no lo lograron. Ellos están tan convencidos de lo que quieren que están dispuestos a morir allá arriba. Ahora la pregunta es: ¿usted está tan convencido de que ama a Jesús que está dispuesto a dar su vida por Él? A pesar de las circunstancias. Hay un viejo dicho que dice: querer es poder. Pero nadie debe decidir por usted. Debe ser una convicción, es decir, yo estoy convencido de lo que quiero hacer, de lo que voy a hacer, de lo que conozco, de lo que he aprendido. Y convicción viene del latín convictio y significa una creencia firme. Esa creencia es lo que lleva a muchas personas a morir por causas que lamentablemente no son verdaderas. Hace muchos años, un famoso hombre que tenía una iglesia convenció a todos que tenían que morir. Y no sé si fue veneno el que les dio a todos, pero al final todos se murieron, pensando que de esa manera iban
a trascender al cielo y ahí se iba a acabar todo. Y sí, se acabó todo. Pero tristemente muchas personas son constantemente engañadas. Entonces implica obedecer lo que se sabe que es la verdad de la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia, esa palabra que usted tiene, que usted porta en un teléfono o en papel, esa es la verdad. Y por eso dice la palabra, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Eso es lo que nos liberta, eso es lo que nos hace despertar, lo que nos quita la venda de los ojos para que sepamos qué hacer y qué no debemos de hacer. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1:5, tal vez usted diga es que la letrita está muy chiquita, es para que usted vea el texto, pero aprenda a leer su Biblia también. Primera de Tesalonicenses 1:5, a propósito la dejé pequeña. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Ellos estaban convencidos, pero no solo estaban convencidos, sino que había una muestra de ese convencimiento, no solo con palabras, sino con el poder. Había algo que los respaldaba. El problema es que no estamos claros de cuáles son muchas veces nuestras convicciones, porque no conocemos la Escritura. Hay un viejo dicho que dice: ¿para dónde va Vicente? Para donde va toda la gente. Y hay otro dicho un poco más vulgar que dice, a ver si saben cuál es este. Eso, que no le den atol con el dedo. Es necesario que usted conozca la Escritura. A ver, voy a preguntar y usted sea honesto en levantar su mano. ¿Quiénes de ustedes ya leyeron por lo menos en toda su vida cristiana 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 o más años de ser creyente? No necesariamente discípulo, ¿verdad? O discípulo. ¿Quiénes de ustedes sinceramente han leído por lo menos una vez toda la Biblia? Bueno, veo algunas manos levantadas. Bueno, pues si usted no levantó la mano, estamos empezando un año, empiece por favor, porque nuevamente no podemos decir que somos discípulos de Cristo si no conocemos sus enseñanzas. ¿Cómo entonces vamos a poder vivir de acuerdo a Jesucristo? ¿Cómo vamos a saber hacia dónde ir? Por eso dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos el camino, para redarguirnos cuando nos salimos del camino, para corregirnos, es decir, nos regresa al camino, para instruirnos, para darnos señales y decirnos: aquí es donde te tenés que ir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Entonces, Colosenses 2:8 dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Usted no debe de hacer las cosas solo porque se las dicen. Usted debe de hacer las cosas porque entiende lo que eso implica, entiende y sabe si eso es correcto o no es correcto. Muchos niños en la actualidad están siendo adoctrinados a través de las redes sociales. Muchos niños están siendo adoctrinados a través de las enseñanzas que se están dando en el mundo. Pero es usted, papá y mamá, el responsable de educar a sus hijos. Usted, papá y mamá, no tienen que tener temor de qué es lo que el gobierno quiera pretender hacer en las escuelas. Usted no tiene que tener el temor de qué es lo que los maestros le pueden estar enseñando a sus hijos fuera de la educación científica. Usted tiene que estar en paz si usted ha hecho su trabajo como papá y mamá, enseñándole a sus hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque entonces ellos van a saber qué hacer. Pero si usted no se ha tomado el tiempo, entonces preocúpese, porque va a haber alguien que le va a enseñar mejor que usted. Es nuestra responsabilidad.
Así que para ser un verdadero discípulo, voy al número 2. ¿Me lo cambian ahí, porfa? Que no cambia. Bueno, no lo miramos, no lo vamos a ver ahí ahorita, pero es una renuncia total. Es niéguese a sí mismo. Usted tiene que renunciar totalmente. Niéguese a sí mismo. Tiene que olvidar de hacer lo que usted quiera, dice la traducción del lenguaje actual. Hay una anécdota de un hombre que iba en el desierto y pues ya no aguantaba obviamente la sed, buscaba ansiosamente el agua, pero no la encontraba por ningún lugar, y de pronto vio unas paredes que estaban destruidas, el techo caído, y él se buscó una sombra para poder aliviar su malestar, y de pronto cuando estaba allí vio que había una tubería de una bomba de agua, pero a la par vio una botella llena de agua, y la botella tenía un rótulo. El rótulo decía: usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, mi amigo, y después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marcharse. Pero aquel hombre ya no aguantaba la sed y él dijo: bueno, aquí abro la botella y me la tomo. Entonces entró en un dilema: bueno, pero ¿y si lleno la bomba y después de la bomba puedo beber agua fresca? Pero ¿y si echo el agua y no funciona? Entonces se encontró en un dilema de qué hacer, porque había una instrucción en la botella. Así que al final tomó la decisión de abrir la botella y en lugar de beberla, obedeció las instrucciones y las echó en la bomba. Así que cuando empezó a mover la bomba, empezó a caer agua pura. Entonces vino él y en la nota escribió, aparte de lo que ya decía, escribió: créame que funciona. Usted tiene que dar toda el agua antes de obtener nuevamente. Y así es, mis hermanos. Usted tiene que aprender a seguir las instrucciones, ¿sí? Porque cuando usted siga las instrucciones, posiblemente usted se va a refrescar con algo que es temporal. Porque así es. ¿El pecado nos gusta o no nos gusta? Seamos honestos. El pecado sabe bien, es delicioso, pero después es amargo y te pasa factura. Así es. Es difícil renunciar a algo. Le hago unas preguntas. ¿Usted ha renunciado a la comida chatarra por la comida sana? ¿Usted ha renunciado a descansar el tiempo que le queda por hacer mejor ejercicio? ¿Usted ha renunciado al orgullo y al rencor para decidir perdonar aunque la otra persona nunca cambie? Eso es lo que dice la palabra. ¿Usted ha decidido renunciar al pecado aunque le gusta hacerlo? Es un proceso en la vida cristiana el aprender a renunciar a todas aquellas cosas que saben bien, pero que sabemos que al tiempo nos hacen mal. Usted quiere comerse esos chicharrones todos los fines de semana con su guacamolito, con sus rabanitos picados, su limoncito, sus tortillas recién salidas del comal y su litro de Coca-Cola. Ya sé que van a ir a comer hoy. Dan ganas, ¿no? Pero lo podemos hacer eventualmente. Pero cuando hacemos un hábito de las cosas y al final, ¿cuál es el resultado? A veces hay que renunciar a la Coca-Cola por el agua pura. A mis hermanos líderes no les gusta porque yo siempre que les doy una refacción, nunca les doy Coca-Cola.
Les doy un su fresquito o algo así, pero nunca les doy una Coca-Cola, porque sé que les hace daño. Toman Coca-Cola entre semana y todavía les vengo a rematar yo la Coca-Cola. Muchas veces tenemos que renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, y eso no es fácil. Pero si Él lo dice, eso es lo que tengo que hacer, punto. Aunque me duela, aunque me cueste, aunque te cueste la vida, llorona, diría la canción. Tenés que seguir adelante, porque lloramos en el camino, nos duele, ¿verdad? Y nos afecta. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente. ¿Será cierto? Y ya no vivo yo, decimos, ¿verdad? Pero lo decimos hasta no sabemos el texto y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será cierto eso? ¿Será que Cristo vive en ti? ¿O será que tu carnalidad vive en ti todo el tiempo? Ya no hay espacio para Cristo en tu vida. No pueden haber dos directores en una orquesta. Ese hombre que usted ahí ve con la varita, usted dirá: ese solo mueve la varita. Ese hombre es un nerd en lo que está haciendo. Ese hombre es un genio cuando está dirigiendo. Ese hombre conoce todas las partituras de todos los instrumentos y sabe cuando un instrumento se equivoca en alguna parte de la partitura. Ese hombre es un experto, pero no pueden haber dos. Y si hubieran dos, tendrían que estar muy, pero muy de acuerdo en qué momento uno va a empezar y cuándo va a empezar el otro. Pero no pueden haber dos directores al mismo tiempo. No pueden haber dos conductores manejando el mismo vehículo. Imagínese un carro donde usted se sube y tiene un timón y a la par tiene otro timón. Uno va a querer ir para un lado y el otro va a querer ir para el otro. Por eso dice: si dos se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Pero es difícil eso. Pero usted no puede servir a dos señores, no puede tener dos capitanes en el mismo barco dirigiendo el timón. Solo tiene que haber uno. Y si usted aprende una verdad de la palabra y no la pone en práctica, si usted la critica, si usted la debate, si usted la niega, si usted le busca pies y cabeza para cambiarle la realidad y la verdad de lo que la palabra está diciendo, porque muchas veces la palabra la aplicamos a nuestra propia conveniencia, entonces lo que usted quiere hacer es su voluntad y no la voluntad de Cristo. Y por lo tanto usted no ha renunciado entonces totalmente a su vana manera de vivir, dice la palabra, que hemos heredado de nuestros padres, lo que hemos aprendido, lo que se ha heredado en nuestra vida. A lo mejor en algunas áreas de nuestra vida pues damos pasos, porque no significa que todo es negro en nuestra vida. En algunas áreas posiblemente estamos dando pasos con facilidad para honrar a Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Pero en otras posiblemente nos cuesta mucho trabajo negarnos a nosotros mismos. Tal vez nos es fácil tener ser serviciales con las personas, pero muchas veces si las personas nos hacen daño no queremos saber nada de ellas. O sea, no es un amor genuino. Debemos renunciar al odio, ¿verdad? Muchas veces estamos dispuestos a renunciar al odio, pero no dispuestos a darle el gobierno de mis finanzas al Señor. Tal vez renunciamos a ser deshonestos, pero no a tener una relación inmoral, como la anécdota que contaron en alguna ocasión de aquel hombre que entra está con una muchacha comiendo y le llevan vuelto de más en la caja, y entonces él regresa y devuelve el vuelto, ¿verdad? Y ahí cuando le quieren tomar nota y evidenciar lo que él había sido por su honestidad, él dice que no hagan nada de eso porque la mujer con la que está no es su esposa. Entonces, honesto realmente. Tal vez usted está renunciando a la murmuración, pero tal vez no se quiere juntar con la chusma. El Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Número 3.
Para ser un verdadero discípulo se requiere una identificación plena. Tome su cruz, dice el texto. En la traducción lenguaje actual dice: tiene que estar siempre dispuesto a morir. Pero si nosotros realmente queremos seguir a Jesús, debemos identificarnos plenamente con Él. Le hago una pregunta. ¿Se ha dado cuenta de que en ocasiones solo queremos identificarnos con el Jesús glorioso y no con el Jesús sufriente? No queremos identificarnos muchas veces con la cruz. Queremos escuchar prédicas que hablen de las promesas del Señor, las bendiciones del Señor, las maravillas del Señor, los milagros, la prosperidad, el éxito, la victoria, todo lo que Dios puede hacer por ti. Vida abundante, como dice Juan 10:10, pero no las dificultades del soldado de Jesucristo, que dice 2 de Timoteo 2:3. No queremos escuchar mensajes que hablen de el costo de seguir a Cristo, los sufrimientos del creyente, los compromisos que Cristo demanda de sus seguidores, sufrir el evangelio, sufrir la crítica, sufrir las dificultades y las presiones de la vida, del mundo. Solo queremos escuchar lo que Dios puede darnos, pero nunca lo que Dios demanda de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado. Y por eso muchos se cambian de iglesia, porque escucharon algo que no les gustó. Entonces voy a una iglesia donde ya no me requieran, donde ya no me pongan el dedo, donde no me digan lo que está mal. Muchas personas ahora van a una iglesia donde todo es un show, donde todas las prédicas de la iglesia son un show. Es prédicas que te animan, prédicas que te levantan el ánimo. Yo no estoy diciendo que no debamos de predicar de eso, pero solo eso quiero escuchar, de avivamiento, de crecimiento personal, de éxito. Eso es lo que van a escuchar, de superación. Y se sienten muy motivadas las personas, porque están recibiendo motivación, y eso no está mal, pero tampoco son motivadas a cambiar su estilo de vida por el estilo de Jesucristo, y eso no nos gusta. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5 dice: por lo tanto, y préstele atención, este texto es largo, pero me llamó mucho la atención. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ¿ustedes qué dice allí? Prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para, ¿qué dice ahí? Sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado, ¿verdad? Porque cuando ya no hacemos lo que la palabra me dice que no debo de hacer, de ser glotón, etcétera, y de no gastar, de no derrochar, de ahorrar, etcétera. Entonces, cuando dejamos de hacer aquellas cosas, entonces dice que terminamos con el pecado, pero es un sufrimiento al inicio, es sufrir y decir: no debo de comer esto, no debo de comer, no debo de comer, no debo de comer. Pero siempre cedemos. Entonces dice el verso 2: no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Y muchas veces los ídolos no son necesariamente los de madera o los de yeso. A veces usted puede estar incluso idolatrando a su propia familia. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Porque cuando uno cambia su vida y uno tenía aquellas viejas amistades, ya no encaja uno con ellos.
Mire cómo he escuchado yo lo que dicen algunos que tenían tanta necesidad, que tenían sus amigos, sus compinches, ¿verdad?, para ir a echarse sus cervezas, y ahí para todo el tiempo había cerveza. Pero cuando ellos vivían una situación difícil y llegaban a pedirle dinero para comida, para eso no hay. ¿Querés tu cerveza? Te invito. Qué tristeza eso. Esos no son amigos, esos son enemigos, porque solo te quieren ver el mal. Pero es el hombre el que cede a eso. Y dice, por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. El predicador D.L. Moody, famoso predicador, contaba una anécdota de un pastor que se quejaba con otro. Se quejaba amargamente de cómo la congregación lo trataba. Y en cierto momento, el otro pastor que estaba escuchando le hace estas preguntas. ¿Le han escupido alguna vez en la cara? No, ¿cómo va a creer? Le dice. Hasta ese punto nunca han llegado. ¿Lo han azotado? No, tampoco. ¿Le han coronado de espinas? Ya no dijo nada mejor. A su Señor y al mío, le dijo, lo trataron de esa manera y sin embargo no abrió su boca. Ahí se acabó la queja. Un misionero dijo alguna vez, quien no es capaz de llevar la cruz no es digno de recibir la corona. Para ser seguidor de Jesucristo se requiere una identificación plena, pero también se requiere, voy con la siguiente por favor, multimedia, se requiere un compromiso continuo. Dice, cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día. Cada día. Siempre, dice la traducción en lenguaje actual. Siempre. Todos los días del calendario 2024 en adelante. Debemos de ser cuidadosos porque muchas veces queremos ser fríos, otras veces queremos ser calientes y otras veces queremos ser tibios. Así veo yo muchas veces a la iglesia, ¿verdad? Hablo de personas, ¿verdad? Fríos, después de repente tienen su golpe en la vida y entonces vienen apasionados a buscar de Cristo, calientes, ¿verdad? Y con el tiempo, por el chavo, ¿verdad? Les da la chiripiolca y entonces tibios, lamentablemente. Y el problema es que la palabra dice seriamente que mejor te fuera ser frío, que de todos modos vas a tener condenación, o caliente, que por supuesto tiene su recompensa, pero no tibio, porque te voy a vomitar de mi boca. Wow, eso pega mucho. Primera de Corintios capítulo 15, versos 57 al 58 dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para Él, para el Señor, es inútil. Él nos da la victoria del pecado. Él nos da la victoria. Significa también progreso. Cuando decimos cada día, significa progreso. Usted va avanzando en su vida cristiana. Pero muchas veces damos 10 pasos y como le decían a uno cuando uno se iba por el Cerro Chino, caminas 2 y regresas 3. O sea, no se trata de eso. Se trata de que usted avance y avance y avance. Y como dice un viejo dicho, para atrás, ¿cómo es que dice? Ni para dar impulso, ¿verdad? Así debe ser nuestra vida en Cristo. Pero ¿cómo se consiguen esas cosas? Bueno, hay un viejo dicho que dice: el que persevera, así es. Si usted no persevera, cada día, ay, hoy se me olvidó orar, ni se le olvidó que no oró. Ella tenía como una semana que no oraba. Ay, no he orado.
ore. Todos los días debe de orar. Todos los días debe de leer la palabra. Por eso es que no la ha terminado de leer después de 10 o 15 años que está viniendo a la iglesia. Y no solo léala, la Biblia se debe de leer, se debe de estudiar, se debe de meditar, se debe memorizar y se debe practicar. ¿Se le quedó? Leer, estudiar, meditar, memorizar y practicar. Si usted no hace esas 5 cosas, no sirve. Si usted lee la palabra, pero no la estudia, otra vez le van a dar, porque no la estudia, no la entiende, no la comprende. Entonces no solo hay que leerla, hay que estudiarla, pero también hay que meditar en ella. Señor, ¿qué me estás diciendo acá? ¿Qué debo de cambiar en mi vida? Que tu espíritu me muestre qué aspectos de mi vida debo de cambiar y ser diferentes. Porque hay cosas, le aseguro que usted y yo tenemos cosas que no nos damos cuenta que están mal en nuestra vida. Así es. Son pocos los que tienen el valor de decir, quiero que me digas qué es lo que ves mal en mí. Pero ni con Dios lo hacemos. Cuando oramos solo pido. Solo creemos en la fe, pero en la fe de que me va a dar algo. Creo en la fe de que la palabra de Dios dice que me va a bendecir, que Dios va a cuidar de mí, que Dios, todo lo que es recibir. Pero la fe no está sentada en eso. La fe está sentada en que usted crea lo que la palabra de Dios dice. El problema es que nosotros solo creemos lo que la palabra de Dios dice que me conviene y que me gusta. Todo lo demás lo pasamos. Mejor si no lo leemos. Entonces, lea la palabra, estudie la palabra, medite en la palabra, pero también memorice la palabra. Trate de aprenderse los textos de la Biblia. Yo admiro actualmente a una mujer que a pesar de su edad sigue estudiando, sigue aprendiendo el estudio de la palabra. Y es Albita. Albita se ha esforzado le cuesta, yo sé que le cuesta, yo sé que no se le queda todo, pero ella hace el máximo esfuerzo por terminar sus estudios y ganar su examen. Ya falta poco. Ya va a sacar su licenciatura. Estudiar la palabra, pero hay que meditar en la palabra. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Memorizar la palabra. ¿Por qué memorizar? Porque cuando vienen los tiempos difíciles, eso es lo que viene inmediatamente a tu vida. Ahí es donde Dios habla inmediatamente a tu vida. Cuando estás tentado a caer, ahí es donde viene la palabra del Señor redarguyéndote. Pero también hay que practicar la palabra, porque todo lo demás no sirve si usted al final no la pone en práctica. Entonces debemos de hacer cambios significativos, debemos de crecer espiritualmente, debemos de ser diferentes. Sería bueno que todos los años nosotros hiciéramos como un check, ¿verdad?, de cómo estamos en nuestra vida. Si usted necesita un check, con mucho gusto yo se lo puedo mandar, ¿verdad?, acerca del fruto, basado en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y usted, basado en esos 9 características del fruto del Espíritu, usted puede hacer un check. Ahí hay varias preguntas y usted se va chequeando del 1 al 5, del 0 al 5 creo que es. Y ahí usted haciendo su check, ¿verdad? Bueno, el otro año, al final del año, bueno, ¿cómo voy en esto? Pero no solo se trata de chequear, es que constantemente usted diga, bueno, aquí estoy en 0, pero dentro de un mes tengo que estar en 1. Hay personas que dicen, es que estoy mal, ¿verdad? Estoy mal. Ya no quiero más. Yo digo, no, esa es una actitud cobarde. Estoy mal, pero voy a echarle ganas, voy a seguir adelante, voy a hacer el esfuerzo, me voy a esforzar por cambiar. Porque si no, entonces no hay intención de cambio de vida, solo te estás acomodando a las circunstancias. Y por último, para ser un verdadero discípulo de Cristo se requiere una obediencia absoluta. Dice, sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Esta analogía
de las ovejas siguiendo al pastor. Bueno, algo que no mencioné cuando hablé de la cruz y lo quería decir es que también hay conceptos teológicos. Algunos dicen que no fue una cruz, algunos dicen que fue un madero, etcétera. Al final no nos importa si fue una cruz o fue un madero, sino que Cristo fue crucificado y murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Y que en Él obtenemos salvación. Bueno, entonces en este punto, regresemos por favor a la imagen. Mejor si las dejan ahí, por favor. Una obediencia absoluta. Y cuando veo yo esta analogía de las ovejas, ¿qué es lo que usted ve allí? Las ovejas van. Yo no sé si usted ha visto, aquí en Amatitlán es muy común, usted ha visto al pastor de las cabras. ¿Sí? ¿Dónde va el pastor? Las cabras van delante, ¿no? ¿Y qué anda el pastor? Porque son necias. En cambio las ovejas son torpes. Perdone, no me vaya a malinterpretar. No, o sea, en el sentido correcto de la situación, las ovejas son torpes. O sea, es decir, la oveja necesita ser guiada. La cabra va para donde se le pega la gana, pero también es desobediente por eso, es rebelde. La oveja sigue al pastor. Y escuche lo que dice Juan, si lo logra ver allí. Juan 10:27 dice, en la traducción lenguaje actual, dice: mis seguidores me conocen. Mire pues, dice: mis seguidores me conocen. Yo conozco a Jesús. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce a Messi? ¿Ah? ¿Conoce a Messi? No lo conoce. Usted lo ha visto en televisión, o sea, sabe quién es, pero usted no lo conoce. Usted no sabe cómo vive con su mujer, cómo trata a sus hijos. Tal vez sepa cuánto gana y cómo juega. Eso tal vez pueda conocer de él, pero profundamente de su vida usted no lo conoce. ¿Por qué? Porque tendría que vivir con él, como dice el viejo dicho, ¿verdad? Si quieres saber de él, viví con él. Entonces, si usted quiere saber de Jesús, viva con él. Porque la gente dice: yo lo conozco, yo conozco a Jesús. Saber. Los demonios también lo conocen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces dice: mis seguidores, o sea, los que lo siguen, lo conocen. Saben qué es lo que a Jesús le gusta y qué no. ¿Y cómo descubre usted, cómo conoce usted a Jesús? Le pregunto, ¿cómo conoce usted a Jesús? A través de cómo usted logra conocer a Jesús. A través de la oración. ¿Qué más? Porque solo la oración no. A través de leer la palabra, de todo lo que ya le dije, ¿verdad? Leer, estudiar, meditar, memorizar y practicar. Así es como usted conoce a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto usted conoce a Jesús? Una parte nada más. Y dice, continúa diciendo: y yo también los conozco a ellos. ¿Recuerda usted aquel texto donde les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad? No los conozco. No los conozco. Yo conozco a fulano y a sultano, ustedes no los conozco. Y les pegó una arrastrada del demonio, porque los otros pensaron que también podían solo seguir o imitar lo que los otros, solo era una imitación de lo que los otros hacían. Cualquiera puede levantar la voz, cualquiera se puede subir aquí, incluso predicar mejor que yo, mucho mejor. Pero no se trata de eso, es vida. Hay gente que se sabe, de veras, yo me admiro de gente que tiene un conocimiento bárbaro para la palabra de Dios, pero fácilmente se deslizan. No estoy diciendo que eso pase con todos, pero fácilmente algunos se deslizan y ponen todo a su propia conveniencia.
Y dice más adelante, son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Reconocen la voz de su pastor. Cuando usted está en su casa, y cualquiera de los que están en su familia, si usted tiene una familia, ¿verdad? Su cónyuge, sus hijos, cuando ustedes están allí en familia, de repente alguien no le ha gritado más de alguien, o de repente llegan otros familiares y alguien lo llama. Usted, si conoce a esa persona, identifica quién es el que lo está llamando, aunque no lo vea. La voz, usted reconoce, me está llamando fulano. A mí, en mi casa, pues así todos me conocen en mi casa por mi segundo nombre. Aquí la mayoría de ustedes me conocen por Ángel. En mi casa todos me conocen por Daniel. Ese es mi segundo nombre, por si no sabía. Y muchos me dicen Daniel. Y cuando yo escucho Daniel, yo sé quién me puede estar llamando. Hasta las voces de mis tíos puedo identificar, aunque no los vea, que casi no tengo mucha relación con ellos. Cuando tengo un tío que me llama de Estados Unidos, reconozco la voz de él inmediatamente. ¿Sabes quién te llama? Sí, sé que sos vos, le digo. Bueno, nos tratamos de vos, nos criamos como hermanos con todos mis tíos de parte de mi mamá, con la mayoría. Entonces uno identifica la voz. Entonces dice, reconocen la voz de su pastor. Y él las conoce a ellas. Otra vez. Y añade, mis seguidores me obedecen. Eso. Si usted es seguidor, obedece. Si usted no es seguidor, no obedece. Entonces, o es oveja o es... ¿Verdad? Decídalo usted. Y en el proceso de la obediencia hay una escena que seguramente usted va a identificar. Yo sé que usted rápido va a identificar quién es el que está allí. ¿Quién es? José, me va a decir. Pedro, no. Es Abraham. Abraham sacrificando a su hijo. Bueno, yo le hago una pregunta. Si en este momento usted recibiera la instrucción de Dios que sacrifique a uno de sus hijos o su nieto, ¿quién se atreve a venir a traer el cuchillo para atravesarle en el corazón? A ver, ¿quién es el primero? Le doy 100 quetzales al primero que venga. ¿De veras? ¿1000 pues? ¿Quién viene por 1000 quetzales para sacrificar a lo que más ama? ¿Quién viene por 1000? ¿5,000? ¿No? ¿5,000? ¿10,000? ¿Quién da más? Se los va a poner así. Creo que tengo la posibilidad. 10,000 quetzales. Es en serio. 10,000 quetzales. Creo que es lo que tengo por allí. Si alguien me quiere abonar, podemos subirle la tarifa. ¿No? Porque no es fácil obedecer lo que Dios me dice que me va a doler. No es fácil. Y por eso es de admirar, no me quiten la imagen por favor, por eso es de admirar a este hombre. Una gran enseñanza que nos dejó. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a eso. Y mucho menos, por menos, no estamos dispuestos a sacrificar nuestras finanzas. Ojo, porque eso sí lo podemos dar, porque pues es dinero, ¿no? Y se vuelve a hacer, pero tampoco ni eso estamos dispuestos a sacrificar. A ser generosos, a ayudar al prójimo, a amar, a perdonar, a servir. No estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestro orgullo. Y entonces no tomamos la daga. No estamos dispuestos. Seguir implica obedecer. Pero usted no se debe de distraer en el camino porque hay muchos distractores.
Cuando uno sigue, cuando las ovejas siguen al pastor, van atendiendo al llamado del pastor. Las cabras se distraen por cualquier cosa. Cuando uno mira la cabra y anda comiendo monte, comiendo basura. Y muchas veces nosotros nos alimentamos también con basura. Las redes sociales, nos distraemos más con las redes sociales que con la palabra del Señor, con los reels, el trabajo excesivo también, las riquezas de este mundo en la tierra. Y creo que fue la última reunión del año, yo hablé algo acerca de te seguiré, Señor, pero, ponemos peros, pero tiempo y vida. No estoy dispuesto a dar mi tiempo, ni mucho menos mi vida. No estoy dispuesto a dar mis bienes materiales o mis recursos. Esos fueron los 3 hombres que llegaron. Uno no estaba dispuesto a sacrificar el tiempo y la vida. Otro no estaba dispuesto a sacrificar sus bienes materiales o sus recursos. Y el último no estaba tampoco dispuesto a sacrificar incluso a su propia familia. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar al único heredero. ¿Pero sabe por qué? Porque él tenía fe. Él tenía fe o que Dios lo iba a resucitar después de morir, o que Dios le iba a dar más hijos porque Dios le había prometido que de él saldrían muchas naciones. Y entonces vemos a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. No podemos servir ni obedecer a 2 señores. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, porque eso es lo que más nos ata muchas veces. Y primera de Samuel 15:22 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus diezmos y tus ofrendas? Jesús les dijo: hagan esto sin dejar de hacer lo otro, porque nos justificamos, entonces hago esto y no hago lo otro. No, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz. Escucha, dice, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Hay una historia real o ficticia, no se sabe, acerca del campeón mundial de boxeo, Muhammad Ali. Dice que Muhammad Ali iba en avión y el avión hubo mucha turbulencia. Entonces salió la azafata y les dice a todos: quiero que se abrochen sus cinturones. Y Muhammad Ali no se lo puso, porque se consideraba que él pues se jactaba, ¿verdad?, de lo que él era. Entonces la aeromoza se acerca a Muhammad Ali y le dice que por favor siga las órdenes del capitán de ponerse todos los cinturones. Y él atrevidamente respondió: Superman no necesita cinturón de seguridad. Él se consideraba Superman. Entonces, sin vacilar, inmediatamente la aeromoza le respondió: Superman tampoco necesita de un avión. Y entonces inmediatamente se puso el cincho. Porque así es, nos consideramos muy topados, muy valientes, pero no sabemos que somos nada. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo has coronado. ¿Pero qué es el hombre? Quiero concluir. Si alguien quiere ser un verdadero discípulo, entonces debe estar convencido de las enseñanzas de Jesucristo. Eso es la verdad y punto. Debe negarse a sí mismo, renunciando totalmente a su manera de vivir y su manera de pensar. Porque aquí está muchas veces el problema. Por eso dice la Biblia: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí necesitamos, como alguien dijo, un coco wash, ¿verdad?
no un car wash, sino un coco wash, que nos laven el coco, que nos quiten todo lo que nos estorba para que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Y dice, tomar su cruz, manteniendo una identidad plena en Él, dispuesto a sufrir por la causa. Si el día de hoy, espero que nunca suceda eso, pero si el día, tal vez no el día de hoy, el día de mañana se decretara una ley que todo aquel que profese la fe cristiana va a morir, yo le aseguro que las iglesias se quedarían vacías. Porque muchos pensarían en cuidar a sus hijos, en cuidar a su familia, en cuidar su propia vida para no pasar una situación de ese tipo. Y miraríamos con horror como muchas familias, por negarse a esa ley, estarían sufriendo en una cárcel y después siendo ejecutados, hijos, padres, esposos, esposas. ¿Sabe? Esa fue una realidad hace muchos años. Esa fue una realidad. Personas que estaban, hay una historia de las barbaridades que se cometieron aquí en Guatemala, y otro día les hablaré de eso, de la historia de cómo nos vino el evangelio aquí a Guatemala, pero cómo se introdujo primero la religión. Y en ese proceso, como muchos hombres y mujeres embarazadas, siendo asesinadas, porque no creían, porque renunciaban a creer en la creencia que traían los españoles. Y ahí en otra ocasión le hablaré de eso. Y hubieron muchas muertes y por eso hubo mucha oposición. Y más adelante pues ya vino el evangelio, una de las primeras iglesias construidas aquí en Guatemala, atrás del Palacio Nacional. Ahí está todavía. Tuve el privilegio de estar en esa iglesia hace algunos años. La primera iglesia fundada aquí en Guatemala, porque en ese entonces el presidente de la República estuvo dispuesto a construir una iglesia cristiana evangélica. Entonces, pero hay gente que murió en el pasado por creer firmemente lo que la palabra de Dios dice, y estuvo dispuesto a dar su vida literalmente por amor a Jesucristo. Y ahora nosotros ni siquiera nos queremos esforzar por venir a la iglesia, mucho menos por dar la vida por Jesús. Ay, qué cansado. No, hoy relax, hoy. Qué triste que mantengamos una indiferencia a aquel que nos da la vida, aquel que te alimenta, aquel que te sostiene, aquel que te cuida. Tomar tu cruz manteniendo una identidad plena en Él, dispuesto a sufrir por su causa, haciendo un compromiso diario de vivir de acuerdo con su voluntad y seguirlo bajo una obediencia absoluta hasta el día de tu muerte. Vivimos una vida fácil, y tan fácil que hemos perdido la pasión por Jesucristo. Si el día de hoy no hubiera combustible, difícilmente el próximo domingo vería personas en esta iglesia reunidas, muy pocas, las que tal vez viven cerca, pero las que viven lejos estarían dispuestas a venirse a pie, porque no hay buses, no hay transporte. Estarían dispuestos a venirse a pie de donde viven para venir a escuchar la palabra, no de Ángel Contreras ni de cualquier otro que se ponga aquí, sino la palabra del Señor. ¿Estaría usted dispuesto? Ni eso estamos dispuestos a hacer, mucho menos si nos dijeran: usted vive si niega a Jesús, o muere si no lo hace. Evaluemos cómo está nuestra vida, hermanos, si realmente estamos pagando un precio o solamente vivimos una vida acomodada. Ya no se evangeliza, ya no se dice la palabra, ya no se va en el bus hablando con el vecino, con la persona que está a la par mía, contándole las maravillas que yo vivo, porque ni yo mismo las creo.
Tengo que tener un zarandeón del Señor, una situación difícil. Tengo que pensar en que la vida me tiene que dar vueltas para yo volcarme a los pies de Jesucristo y venir desde allá afuera, casi arrodillado hasta aquí el frente, para decir que estoy arrepentido y necesito de Dios. ¿Cuántas veces usted clamó por trabajo y el Señor lo bendijo y ahora usted lo niega? Ahora tengo mucho trabajo, ahora estoy cansado, no tengo tiempo. No tengo tiempo para ti, Señor. Porque eso es lo que hacemos. No lo decimos con esas palabras. Señor, ya no tengo tiempo para ti. Estoy cansado, mucho trabajo. Y el Señor te recordaría: ¿y no tú me pediste trabajo? Y orabas todos los días y clamabas porque yo te bendijera. Y ahora que lo tienes, te olvidas de mí. Por eso le dijo: a los suyos vino, aquellos que lo necesitaban, aquellos que clamaban por un Salvador, y los suyos lo rechazaron. Así que podamos poner la pantalla. Gracias. Este texto, subráyenlo en su Biblia, por favor. Escríbalo en una hoja y cárguela todo el tiempo ahí donde abra la billetera y se recuerde. Donde abra la cartera y se recuerde. Mándela enmarcar si usted quiere. Pero más que escribirla en un papel, escríbala en su corazón. Y decía a todos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Ese es Jesús hablando. Ese es Jesús hablándote. Ese es Jesús exhortándote a vivir una vida diferente. Padre, yo te quiero agradecer el tiempo que nos permites estar en tu casa, porque tenemos hoy el privilegio de reunirnos cuando en tiempo pasado muchos cristianos temían reunirse, sin embargo lo hacían por amor a tu palabra, porque estaban apasionados por ti, porque realmente estaban dispuestos a dar literalmente su vida por ti. Y nosotros ahora no podemos dar la vida de forma figurativa. Y te pido, Señor, para que tú pongas en mis hermanos el querer como el hacer. Que cada uno te ame con pasión y te busque y anhele aprender más de tu palabra, y que si ya leyó tu palabra, la Biblia una vez, que la lea otra vez y otra vez y otra vez, y en cada lectura seguramente vamos a aprender algo nuevo que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces solo que tenemos comezón de oír para escuchar lo que otros dicen, pero no hacemos cambios significativos en nuestra vida. Nos gusta tanto, fue un bonito mensaje, fue un mensaje extraordinario el que dio fulano, el que dio sultano, me apasiona lo que dice, y te gusta, y es una bendición el predicador, pero tú no cambias. Es tiempo del cambio, mis hermanos. Estamos ya empezando el segundo mes del año y es necesario que hagamos cambios significativos en nuestra vida. No puedes seguir de la manera que vives, y si sigues viviendo así, déjame decirte que lamentablemente tu vida va a ser un fracaso, porque no amas a Dios sobre todas las cosas. Y sí, te va a gustar la vida, vas a encontrar diversión, vas a distraerte, vas a obtener lo que tanto has deseado, pero no es lo que realmente deseas, porque va a llegar un momento en que aunque lo tengas todo, vas a sentir que no tienes nada, porque vas a vivir una vida miserable, pobre, ciego, desnudo, como dice la palabra. Que no seamos como aquel hombre que dijo: oh alma mía, gózate y deleítate de todo lo que tienes. Llenaré mis graneros con todo lo que tengo y descansaré y viviré mi vida, el resto de mi vida, alimentándome y gozándome de todos los bienes que tienes. Y el Señor le dice: necio, necio, el día de hoy vienen por ti. Y todo lo que tienes, ¿a quién le va a quedar?
Así que hagamos cambios, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Yo te pido que si realmente estás dispuesto a un cambio en tu vida, se lo digas al Señor hoy. Señor, ayúdame a vivir cada día conforme a tu palabra. Ayúdame a ser tu discípulo. Ayúdame, Señor, ayúdame. No me abandones. Perdóname por la manera de vivir que he tenido. Hoy me niego a todo aquello que va en contra de tu palabra. Y te pido que me ayudes a esforzarme cada día. Hoy inicio, hoy, porque el día de mañana no sabemos. Hoy inicio, hoy empiezo a renunciar a aquellas cosas que atan mi vida. Me niego a todas esas cosas y tomo la cruz. Sé que es un sacrificio, sé que no es fácil, y la tomo cada día que tú me permitas la vida. Y estoy dispuesto a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.